Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche SF destituida. Estamos hablando de los cambios en la Secretaría de Bienestar Social. Y bueno, hacia esa Secretaría hay propuestas de cambio, propuestas de modificaciones. Una modificación a la famosa Ley Pina es cerrar la Secretaría de Bienestar Social y crear un ente con mayores facultades. ¿Para qué? Para proteger la vida de los menores. De eso se tiene que hablar. La misma secretaria ahora juramentada tendrá que liderar algo por ese estilo, por esa propuesta, tendrá que proponer algo, tendrá que sugerir los cambios y de eso vamos a ver más adelante y vamos a discutir. Hablar en este momento de los cambios con la nueva secretaria es prematuro, pero es algo a lo que se va a tener que afrontar en algún momento la secretaria Estrada, ¿no? ¿Cómo podemos esperar ese diálogo? Ahora solo vimos que hay un intento de escuchar a todos los sectores, dijo la recién juramentada secretaria, pero ¿qué más se tiene que hacer para salir de ese impasse en el que se mantiene en este momento la Secretaría de Bienestar Social, Philip? Bueno, es que miren, cuando entramos a ver recientemente las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo visitando el país la semana pasada, sobre el tema de la protección de la niñez y adolescencia, hay una serie de recomendaciones preliminares, porque todavía el documento final no ha sido emitido. Pero, por ejemplo, la Comisión Interamericana creo que señala probablemente muchos de las amenazas o de los riesgos o de los temas que hay que atender del sistema de protección de la niñez y adolescencia. El primero tiene que ver con la infraestructura, lo que hemos hablado. O sea, si incluso antes del motín de gaviotas de hace un mes y medio, ya la infraestructura en los centros de privación de libertad de menores en conflicto con la ley penal era un caos. Derivado de la destrucción de gaviotas, pues resulta que ahora el único escenario que se genera es el de hacinamiento. Entonces, de entrada, un primer tema que se tiene que atender es todo lo relacionado con la construcción de infraestructura. Segundo, una segunda observación, y que esto ya lo habíamos hablado desde hace meses, tenía que ver con la mala capacitación del personal, tanto de los centros de privación de libertad como de los hogares seguros. Porque en ambos casos estamos hablando de protección de la niñez. Aún en los centros de privación de libertad, la idea, en teoría, detrás de la ley Pina, de protección integral de niñez y adolescencia, lo que me refiere es que tanto en los centros de privación de libertad como en los centros de protección, la idea debiera ser resguardar al menor y reinsertarlo a la vida en sociedad. Entonces, eso lo que implica es que ahí debiera de contratarse psicólogos, pedagogos, expertos en temas de la niñez, profesores, es decir, personal que fomentara la reinserción de los menores, ya sea en conflicto con la ley penal o en situación de vulnerabilidad. En la práctica, ¿qué tenemos? En la práctica tenemos personal deficiente, sin las capacidades necesarias, mal pagados, sin la capacitación del caso y con denuncias de que ellos cometen abusos físicos, abusos sexuales y demás. Entonces, todo lo relacionado con la gestión del personal es otro componente. El tercer tema tiende a estar relacionado con el marco regulatorio. Y es que digamos que hay mucha reflexión respecto de hasta qué punto no hay que revisar todo el marco regulatorio, sobre todo de la ley de menores en conflicto con la ley penal. O sea, si yo tengo el fenómeno de las pandillas, si yo me estoy enfrentando a esta situación en donde me topo con menores de 14, 15 años, que ya tienen 5, 10 asesinatos en su haber, con el marco regulatorio que tengo actualmente, el problema que yo tengo es que yo no puedo hacer esa identificación entre quienes ya no son reinsertables y quienes sí. Y entonces, de entrada, esto invita a hacer un repaso, una reflexión sobre el marco legal. Eso tampoco no se está viendo planteado en el debate nacional. Y por último, creo que hay una evaluación, diría yo, de todo lo relacionado con los procesos administrativos. Si vemos muchos de los orígenes de los conflictos, tanto en Virgen de la Asunción, en Etapa 2 o en Las Gaviotas, son una serie de denuncias relacionadas con los contratos de la calidad de la comida. Pues eso me lleva a los contratos de alimentos. Con las condiciones de la infraestructura de los locales. Eso me lleva a los contratos de
de adquisición de bienes para los centros. Es decir, hay una seria duda sobre la administración de la Secretaría de Bienestar Social que también hay que ponérsele en el radar. Entonces, los 4 ejes: infraestructura, personal o el recurso humano, marco legal y la gestión y administración interna. Para mí esos son los 4 ejes sobre los cuales debiera de orbitar cualquier discusión de política de rescate de la Secretaría. Pero otra vez, yo no veo ese debate teniendo lugar hoy en los espacios públicos. Y para eso tendremos que suplantar a la Secretaría de Bienestar y crear una nueva entidad. O eso por lo menos deberíamos de debatir. ¿Es una alternativa que se debería considerar? Héctor. Mira, si el objetivo es la protección de los menores, sea en conflicto con la ley o en resguardo por el Estado porque eran maltratados en sus casas o fueron abandonados, en cualquiera de los 2 casos, y lo que tenemos no es suficiente, y hay que hacer entonces borrón y cuenta nueva, eliminar esta secretaría y generar un ente nuevo, ¿verdad? Pues si eso es lo que nos va a llevar a la protección de la vida de los niños, digámoslo. Pero ese es el punto, o sea, digámoslo. Digamos las razones por qué se necesita un nuevo ente. Entonces entramos ya a los parámetros. Porque entonces nos permitiría mejorar la infraestructura o tener nueva infraestructura. Porque nos permite revisar el marco legal. Porque nos permite también entrar a los procesos casi de diferenciación en conflicto de patojos, en conflicto con la ley, quienes sí son, ahí la palabra que utiliza la normativa es reeducables, los procesos de reeducación, y quienes no, y quienes tienen que simplemente seguir pagando una condena dentro del proceso penal, ¿verdad? Y luego también nos permite ver entonces la administración. Escenario 1, se elimina la secretaría, damos las razones y se va hacia adelante, ok. Escenario 2, no se puede eliminar la secretaría, se queda la secretaría. Entonces entramos al 4.º elemento que decía Philippe, a fortalecerlo, que es el elemento administrativo. Y aquí es donde otra vez, y por eso, si ese va a ser el objetivo de resguardar la vida de los menores, sea en conflicto, sea en resguardo, no importa, menores son menores, y aquí hay una responsabilidad del Estado, ¿verdad? Del Estado me refiero al gobierno y sus entes, presidentes, ministros y secretarías, de hacerlo. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordinaciones? ¿Quién conoce los protocolos para esto? Porque en el caso, ya vimos, digamos que en el caso de las niñas, terminó la policía, la PNC decidiendo que no le correspondía una especie de protocolo que hacer en esos momentos, cuando realmente esa la Secretaría, porque ese era un área de resguardo, el hogar, no era un área de menores en conflicto con la ley. Entonces, ahí es donde vienen esas preguntas, precisamente. Ok, sigue la Secretaría, vámonos a la parte administrativa, estableciendo claramente el objetivo que dice la normativa y la formación de la Secretaría. Ese es escenario 1. Escenario 2, ok, no sirve esto, establecemos otro ente que se va a llamar, no sé, Secretaría para el Resguardo de la Vida de Menores en Conflicto con la Ley, esos nombres que le ponen, ¿verdad? Y en protección por parte del Estado, y entonces ya vamos con esos 4 elementos. Pero ahorita no tenemos eso, o sea, no lo dice. Si nosotros lo podemos identificar aquí, digamos, nosotros en esta mesa, y yo sé que ustedes lo pueden identificar también en su casa, ¿por qué no lo pueden identificar los grandes asesores, los consejos de estos grandes asesores que tendría el presidente específicamente en este caso? Porque hay gente que está siendo pagada solo para pensar, solo para ver este caso. Y recordemos que durante estos días los cambios, las juramentaciones, nombramientos en el organismo ejecutivo han sido pues el menú del día. No sé, se han juramentado gobernadores, nuevos ministros en el MIDES, algunos se preguntan si el ministro de Desarrollo tendrá la experiencia necesaria para ejecutar un ministerio que ha tenido problemas en ese mismo tema. Ahora, ¿qué pasa con la nueva secretaria de Bienestar Social? El organismo ejecutivo, ¿qué tendrá que hacer? ¿Cómo va a nombrar al resto de gobernadores luego de la orden de la Corte de Constitucionalidad? Muchas cosas que explicar, muchos nombramientos que hacer. Les agrego una, miren, hay un tema al que hay que ponerle mucha atención, porque también es uno de los temas a los que más le hemos dado seguimiento en este espacio, y es que hay una discusión en el Ministerio de Educación sobre la suscripción de un nuevo pacto colectivo, que de acuerdo a los conocedores, resultaría incluso más leonino que el pacto colectivo del sector salud. Y entonces ya incluso el mismo ministro de Finanzas ha dicho
que ese pacto colectivo es hipotecar la estabilidad financiera del Ministerio de Educación para los siguientes 10 años. E incluso el Ministerio del Ministro de Finanzas ha dejado entrever que si ese pacto colectivo se suscribe, o sea, que él consideraría su salida. Es decir, pareciera que hay un aura en donde hay muchas decisiones torpes en el Ejecutivo que no se sustentan en análisis técnico de política pública y que pareciera que esto es un juego permanente de improvisación, de prueba y error, hoy cambio, hoy quito, hoy hago, firmemos el pacto, denuncia aquel. Es decir, a estas alturas del juego, año y 8 meses en la gestión del presidente Morales, lo que queda ausente en toda la ecuación es el director de orquesta. O sea, yo no miro al director de orquesta planteando los grandes objetivos de política pública. O sea, yo no conozco cuáles son los objetivos del gobierno del presidente Morales en relación a la política de atención a la niñez y a la adolescencia. No lo sé, nadie me lo ha explicado. Como tampoco yo no conozco a estas alturas del juego cuál es la política del presidente Morales para rescatar la crisis de la infraestructura vial. Sí conozco, por ejemplo, los objetivos de agendas como el rescate del sistema de salud y el modelo incluyente de salud, porque es la ministra Hernández la que se ha dedicado a socializar en todos los espacios su modelo o el modelo que está implementando. Vemos el tema de la agenda urbana que se está trabajando desde Pronacom y desde algunos viceministerios del Ministerio de Comunicaciones. Es decir, ¿qué tenemos? O sea, pareciera que esto es un gobierno en donde si el ministro se da la tarea de él hacer política y él comunicarle a la opinión pública cuáles son los objetivos de su política, pues nos enteramos qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer. De lo contrario. Pero si yo tengo ministros o secretarios que no hacen política pública o que ni siquiera le comunican a la población cuáles son sus objetivos de política pública, yo no tengo la menor forma de enterarme qué se está haciendo en ese tema. Por eso les digo, contrastemos modelo incluyente de salud y agenda urbana, que me parecen que son como las dos políticas más visibles que hay desde el organismo ejecutivo, versus, por ejemplo, el tema carreteras y el tema de bienestar social. En estas yo sé, o sea, yo puedo ir y ver la política, puedo juzgar los objetivos. Puedo decir, mira, estoy a favor de este, no estoy en contra de este, creo que este es factible, este no, pero ahí está. En estos yo no tengo absolutamente nada. Yo no sé cuál es la política de atención a la niñez y la adolescencia. O cuál es la política para rescatar la infraestructura. Los baches. Muchas reacciones nada más. Siguiendo la metáfora de Felipe, es muy interesante. Cuando no hay director de orquesta, entonces todos los violines tocan una cosa. Pero no hay armonía. Y el más buzo de los violinistas, o el primer violín agarra la batuta, ¿verdad? Los tambores están tocando, los timbales están en otro, los saxofones están en otra, los pícolos están en otra y las flautas están en otra. Entonces, no hay... ¿Y por qué? Porque cada uno ha empezado a hacer su pequeño feudito ahí. Y entonces cuando dicen, ¿pero por qué el MP está muy bien? Porque en el MP sí hay una directora que es visible y que ha lanzado una línea de trabajo. Que puedes estar a favor o en contra de eso. Con esto y presenta informes y dice, vamos por aquí. Criticala, te cae bien, te cae lo que sea, ¿verdad? Entonces la gente dice, qué bien, y por eso es una de las instituciones mejor medidas. En la SAT igual, hay director de orquesta. Cae bien, cae mal, no importa. Hay director de orquesta y van, ¿ya? Ya se sabe por dónde va la cosa. por dónde van. En la CICIG igual. Entonces cuando miras esas instituciones, ¿ya? ¿Cuál es el problema del Ejecutivo? Que el Ejecutivo, que sería la gran orquesta, no puede tener 12 directores o 14 directores. Secretarías creo que son, ¿cuántos son ahora? Y menos si estos son asesores. 8 más los ministerios. Menos si son los asesores los que quieren liderar. Sí. Entonces no puedes tener directorcitos de instrumentos. Aquí tiene que haber un director y ese director es Jimmy Morales. El que debe llevar la batuta. Bueno, vamos al corte. La etiqueta SF destituida. Seguimos hablando de cambios, más cambios. Volvemos.